Unidad 3. Medición de la presión. Presión absoluta y manométrica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, mientras que la presión que se mide en relación con un vacío perfecto, o sea, la presión más baja posible, se denomina presión absoluta. Pero también existe una tercera llamada manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La ecuación que relaciona los dos sistemas de medición de la presión es la siguiente: presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. La presión absoluta ha de expresarse en pascales o en la unidad PSI. La presión manométrica se expresa en pascales man o PSIG. Hay que recordar que la presión barométrica es la que indica una variación continua en la presión atmosférica. Presión y elevación. La elevación es la distancia vertical entre un sistema de referencia y un punto de interés. Esta siempre va a ser positiva y va a ir hacia arriba. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a una elevación se calcula con la siguiente fórmula. Cambio de presión es igual al peso específico de la sustancia por la profundidad o altura. Si disminuye la elevación, incrementa la presión. Si se incrementa la elevación, disminuye la presión. Cuando tenemos dos puntos al mismo nivel horizontal, estos tienden a tener la misma presión. Esta ecuación no se aplica a los gases, puesto que para producir un cambio significativo en la presión de un gas, se requiere un cambio muy grande de elevación. Por lo tanto, se dice que la presión en un gas es uniforme a menos que se especifique lo contrario. Para que un cuerpo se halle en equilibrio estático, la suma de fuerzas que actúan sobre él en todas las direcciones debe ser igual a 0. Aquí podemos observar una imagen en la que nos dice que tenemos una sustancia y dentro tenemos un cilindro. Y aquí pues podemos observar y vemos lo que significa cada una de las variables que ahí tenemos. Por ejemplo, la diferencia de elevación se denota con la letra dz y es igual a Z2 menos Z1, mientras que el cambio de presión se denota con las letras dP y se expresa en la siguiente ecuación que nos dice que 2P va a ser igual a P1 más dP. El área pues se denota con la letra A, el volumen con la letra V, que es igual al área por la diferencia de elevación. El peso del fluido se denota con la letra W y es igual al peso específico por el volumen o al peso específico por el área por la diferencia de elevación. El peso es la fuerza que actúa hacia abajo del centroide del volumen cilíndrico. La fuerza que se está aplicando en la parte inferior es igual a la presión 1 por el área, mientras que la fuerza que se está aplicando en la parte superior es igual a la fuerza 2 igual a la presión 2 por el área. Ahora, la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal nos dice que el cambio de presión no depende del tamaño del contenedor del fluido. Por lo tanto, los contenedores mostrados en la imagen tienen la misma presión aunque tengan cantidades distintas de fluido. La presión expresada como altura de una columna de líquido. Al medir presiones en sistemas de flujos de fluidos como el del aire, en ductos de calefacción, su magnitud es pequeña y las lecturas se toman en pulgadas de agua, pulgadas de columna o pulgadas de columna de agua. Para pasar a este tipo de unidades se emplea la relación presión-elevación. Un ejemplo es cuando tenemos una presión de 1 pulgada de agua expresada en unidades PSI. Está dada por la relación de la presión-elevación, que va a ser presión igual a peso específico por altura. Entonces realizamos los cálculos y vamos a tener que la presión es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico por la altura, que van a ser, o profundidad, que va a ser 1 pulgada de agua por un pie cúbico sobre 1728 pulgadas cúbicas. Y esto nos va a arrojar un resultado de
0.0361 libras sobre pulgada cuadrada, que son igual a 0.361 psi. Los manómetros. Los manómetros son los instrumentos utilizados para medir la presión. El primero que veremos será el barómetro. Es un tubo largo cerrado en uno de sus extremos que se llena de mercurio. Se sumerge el extremo abierto bajo una superficie de mercurio que se encuentra en un contenedor y se permite que alcance el equilibrio. En el extremo superior se produce un vacío casi perfecto. Entonces la presión que ejerce la columna de mercurio en la base es igual a la presión del aire atmosférico del lugar ejercida sobre la superficie del mercurio. Por tratarse de un recipiente de vidrio y de un líquido, para las lecturas debe hacerse las correcciones debido a la dilatación del vidrio y del mercurio. Asimismo, la corrección debido a la gravedad, pues a mayor gravedad aumenta el peso de la columna líquida. El siguiente es el tubo Bourdon. Este consta de un fino tubo metálico de paredes delgadas, de sección elíptica muy aplastada, y arrollado en forma de circunferencia. Cuando la presión crece en el interior del tubo, este tiende a aumentar el volumen y a rectificarse, lo que pone en movimiento la aguja que indica los niveles de presión. El medidor de tensión. En este, la presión que va a medirse se introduce a través de un puerto y actúa sobre un diafragma al que están unidos medidores de tensión. Conforme los medidores de tensión detectan la deformación del diafragma, su resistencia cambia. El paso de una corriente eléctrica por los medidores y una conexión a una red, llamado el puente de Wheatstone, que ocasiona un cambio en el voltaje eléctrico producido. El dispositivo de lectura por lo general es un voltímetro digital calibrado en unidades de presión como el que se muestra en la imagen. El tipo transformador diferencial lineal variable o LVDT. Este está compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con núcleo móvil en forma de rodillo. Conforme el núcleo se mueve a lo largo del eje de la bobina, ocurre un cambio de voltaje en relación con la posición de aquel. Se aplica a la medición de la presión al unir el rodillo del núcleo a un diafragma flexible. Los cambios de presión hacen que el diafragma se mueva, lo que desplaza al rodillo LVDT. El cambio de voltaje resultante se registra en un medidor calibrado en unidades de presión. El siguiente es el piezoeléctrico. Existen cristales como el cuarzo y el titanato de bario que muestran efectos piezoeléctricos. Es decir, que al hacer que la presión ejerza una fuerza sobre los cristales, ocasiona un cambio en el voltaje relacionado con un cambio de presión. Entonces el medidor incorpora una señal de calibración que indica la lectura de corriente en miliamperes, para calibrar en el campo los transmisores remotos. El resonador de cuarzo. Este es un cristal de cuarzo que resona con una frecuencia que depende de la tensión del cristal. La frecuencia de resonancia se incrementa conforme la tensión aumenta. Por el contrario, la frecuencia a la que resuena el cuarzo disminuye con la compresión. Los cambios de frecuencia se miden por sistemas electrónicos digitales. Y otros transductores aprovechan este fenómeno uniendo fuelles, diagramas o tubos de Bourdon a los cristales de cuarzo. Por último, el manómetro de presión de estado sólido. La tecnología de estado sólido permite que se fabriquen sensores de presión muy pequeños de silicio. Para un sistema de puente Wheatstone, pueden ocuparse resistores de película delgada de silicio en lugar de medidores de tensión. La presión aplicada a una placa ocasiona una deflexión, lo que cambia la brecha del aire entre las placas y esto cambia la capacitancia que será detectada por medio de un circuito oscilador. Y pues esto sería todo de la unidad 3 de la materia mecánica de fluidos y termodinámica.